As-salat, la oración. La oración, as-salat, es el segundo pilar del Islam, luego del testimonio de que no hay divinidad excepto Allah, el Dios, y que Muhammad es mensajero de Dios. Allah, alabado y enaltecido sea, prescribió 5 oraciones obligatorias y diarias, y a quien las lleve a cabo correctamente, purificándose con las abluciones y las rece en sus tiempos predeterminados, con sus inclinaciones y sus prosternaciones, y con absoluta serenidad, humildad y sumisión, Alá le ha prometido el perdón. Estas oraciones son Salatul Fajr, la oración del alba; Salat al-Dhuhr, la oración del mediodía; Salatul Asr, la oración de la tarde; Salatul Maghrib, la oración del ocaso; y Salatul Isha, la oración de la noche. Dice Allah, enaltecido sea en el Sagrado Corán: Oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta los codos, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta los tobillos. Quien se disponga a realizar la ablución debe tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla, y comenzar diciendo en voz alta, Bismillah. Lavarse las manos 3 veces. Enjuagarse la boca haciendo buches y la nariz, aspirando y arrojando el agua 3 veces. Enjuagarse la cara desde el crecimiento del cabello en la frente hasta la barbilla y del comienzo de una oreja al comienzo de la otra 3 veces, y procurando hacer pasar agua por la barba en el caso de los hombres. Enjuagar los brazos desde la punta de los dedos hasta los codos inclusive 3 veces, y comenzando por el brazo derecho. Frotar la cabeza con las manos mojadas desde el nacimiento del cabello en la frente hacia la nuca, y desde la nuca nuevamente hacia el nacimiento del cabello en la frente, y luego las orejas por dentro y por fuera, todo esto una vez. Lavar los pies 3 veces, hasta los tobillos inclusive, procurando hacer llegar agua entre los dedos y comenzando por el pie derecho. Es requisito hacer todo en el orden preestablecido y hacer todos los pasos seguidamente. Luego, y ya fuera del cuarto de baño, pronunciar en voz baja: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asuntos que invalidan la ablución. Existen ciertos asuntos que invalidan la ablución, los cuales impiden realizar todos los actos que la requieren como condición. Dichos asuntos son orinar, defecar y emitir flatulencias, la excreción de líquido preeyaculatorio, la pérdida total de la conciencia por cualquier motivo, incluido el sueño profundo al dormir. Existen también asuntos que requieren el baño completo o ablución mayor, entre ellos la eyaculación provocada por cualquier medio, las relaciones sexuales, el período de puerperio y la culminación de la menstruación. Salatul Fajr, la oración del alba. Quien se disponga a rezar debe tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla, orientarse hacia la qibla, la Meca, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la Meca, decir en voz alta: Allahu Akbar.
Luego pronunciar en voz baja la súplica de apertura o comienzo. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Seguidamente refugiarse en Dios diciendo en voz baja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. سمع الله لمن حمده. Y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego pronunciar Allahu Akbar y realizar as-sujud, la prosternación, sobre 7 partes, ambas manos, ambas rodillas, ambos pies y la cara, incluida la nariz. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo الله أكبر. y sentarse. Una vez estando sentado, decir. رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Luego levantarse para la segunda rak'ah diciendo الله أكبر. Luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. سمع الله لمن حمده. Y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y durante la prosternación, decir 3 veces. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y sentarse. Estando sentado, decir. رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo. الله أكبر. Y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar y sentarse. Estando sentado, pronunciar at-tashahhud,
El testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, decir también las salutaciones para el profeta, sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego girar la cabeza hacia el lado derecho diciendo السلام عليكم ورحمة الله. y luego girar la cabeza hacia el lado izquierdo diciendo nuevamente السلام عليكم ورحمة الله. Salatul Dhuhr, la oración del mediodía. Tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla. Orientarse hacia la qibla, la Meca, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la Meca, decir en voz alta. Allahu Akbar. Luego pronunciar en voz baja la súplica de apertura o comienzo. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Seguidamente refugiarse en Dios diciendo en voz baja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Luego recitar en voz baja Surat al-Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz baja cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir سمع الله لمن حمده. y estando incorporado completamente, decir ربنا ولك الحمد. Luego pronunciar Allahu Akbar y realizar as-sujud, la prosternación, sobre 7 partes, ambas manos, ambas rodillas, ambos pies y la cara, incluida la nariz. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo الله أكبر. y sentarse. Una vez estando sentado, decir رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Luego levantarse para la segunda rak'ah diciendo الله أكبر. Luego recitar en voz baja Surat al-Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz baja cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, سمع الله لمن حمده. y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y durante la prosternación decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y sentarse. Estando sentado, decir, رب اغفر لي. luego prosternarse nuevamente diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar at-tashahhud al-awwal, el primer testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, levantarse para la tercera raka'a y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, Allahu Akbar. Ya estando de pie, recitar en voz baja Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la Meca, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Sami'a Allahu liman hamidah. Y estando incorporado completamente, decir Rabbana walakal hamd. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar y sentarse. Estando sentado, decir Rabbi ighfirli. Luego prosternarse nuevamente diciendo Allahu Akbar. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Luego levantarse para la cuarta raka'a diciendo Allahu Akbar. Estando de pie, recitar nuevamente y en voz baja Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación,
y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, سمع الله لمن حمده y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y durante la prosternación decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y sentarse. Estando sentado, decir, رب اغفر لي. luego prosternarse nuevamente diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar at-tashahhud ath-thani, el segundo testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, decir también las salutaciones para el profeta, sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego girar la cabeza hacia el lado derecho diciendo, السلام عليكم ورحمة الله. y luego girar la cabeza hacia el lado izquierdo diciendo nuevamente, السلام عليكم ورحمة الله. Salatul Dhuhr, la oración del mediodía, se realiza exactamente igual a Salatul Asr, la oración de la tarde, y se diferencian únicamente por su horario específico. Salatul Maghrib, la oración del ocaso. Tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla. Orientarse hacia la Qibla, la Meca, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la Meca, decir en voz alta. Allahu Akbar. Luego pronunciar en voz baja la súplica de apertura o comienzo. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Seguidamente refugiarse en Dios diciendo en voz baja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. سمع الله لمن حمده. Y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego pronunciar Allahu Akbar y realizar as-sujud, la prosternación, sobre 7 partes, ambas manos, ambas rodillas, ambos pies y la cara, incluida la nariz. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo الله أكبر. y sentarse.
Una vez estando sentado, decir. رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo. الله أكبر. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Luego levantarse para la segunda rak'ah, diciendo. الله أكبر. Luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. سمع الله لمن حمده. Y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y durante la prosternación, decir 3 veces. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y sentarse. Estando sentado, decir. رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo. الله أكبر. Y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar at-tashahhud al-awwal, el primer testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, levantarse para la tercera rak'ah y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. Allahu Akbar. Estando de pie, recitar nuevamente, pero en voz baja, Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir. سمع الله لمن حمده. Y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y durante la prosternación, decir 3 veces. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo. الله أكبر. Y sentarse. Estando sentado, decir. رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo. الله أكبر. Y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى.
Subhana Rabbiyal A'la. Luego incorporarse a sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar At-Tashahhud Ath-Thani, el segundo testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, decir también las salutaciones para el profeta, sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego girar la cabeza hacia el lado derecho diciendo السلام عليكم ورحمة الله. y luego girar la cabeza hacia el lado izquierdo diciendo nuevamente السلام عليكم ورحمة الله. La importancia de la oración en la vida del musulmán. Alabado sea Allah, creador del universo. La paz y las bendiciones sean con su siervo y mensajero Muhammad, con su familia y compañeros. Para el musulmán, la oración es la columna vertebral de la fe. El ser humano necesita un bálsamo para transitar lo complejo de la cotidianeidad. Necesita tranquilidad en el corazón y el alma libre de tensiones. La paz se encuentra en el Islam y en su forma de adoración, y es la medicina ideal para el espíritu. El Islam es una religión monoteísta que encuentra en su práctica enormes beneficios espirituales y también se considera un pecado abandonarla. Las 5 oraciones diarias son el segundo pilar del Islam. El profeta dijo: el Islam se erige sobre 5 pilares. El testimonio de fe de que no hay otra divinidad más que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Observar la oración. Pagar el zakat. Ayunar en Ramadán y hacer la peregrinación a la casa sagrada de Allah. En el día del juicio, lo primero que será tenido en cuenta es la oración y la devoción con la que nos hayamos brindado a ella. El mensajero de Allah dijo: lo primero que será tenido en cuenta del siervo en el día del juicio será la oración. Si ésta estuvo bien, también lo estarán el resto de las obras. Pero si estuvo mal, así lo serán el resto de sus acciones. Alá, enaltecido sea, nos recuerda la súplica que realizó su amado profeta Abraham. Oh Señor nuestro, haz que tanto yo como mis descendientes seamos fervientes practicantes de la oración. Oh Señor nuestro, acepta mi súplica. Oh Señor nuestro, perdóname, así como a mis padres y a todos los creyentes el día del juicio. En otras aleyas del Corán, Alá elogia a Ismael. Nárrales la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra, fue profeta y mensajero. Exhortaba a su gente a realizar la oración y pagar el zakat, y obtuvo así la complacencia de Allah. Le ordenó a Moisés observar la oración,
desde el comienzo de la revelación. Yo te he elegido. Escucha pues lo que te voy a revelar. Ciertamente yo soy Alá, y no hay más divinidad que yo. Adórame pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón. Le reveló a Moisés y a Aarón. Le ordenamos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto y que hicieran de sus hogares un lugar de adoración. Jesús la mencionó cuando estaba aún en la cuna. Por cierto que soy siervo de Alá. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre, y me ordenará hacer la oración y pagar el zakat mientras viva. Alá elogia a sus siervos creyentes. Los establecimos como líderes ejemplares para que guiasen a los hombres según nuestra voluntad, y les ordenamos realizar buenas obras, practicar la oración prescripta, pagar el zakat, y fueron aplicados en la adoración. La oración es luz en el corazón y en el rostro. Es una luz que hace ver la verdad y la guía. Es una luz que protege del mal y de las desgracias. Respecto a esto, el profeta dijo: La oración es luz y la caridad una prueba de fe. La oración es la guía para poder transitar por la vida y profundizar nuestra fe. Alá dice: Socórranse con la paciencia y la oración. La práctica de la oración es difícil, excepto para los piadosos, aquellos que tienen certeza del encuentro con su Señor y de la comparecencia ante Él. Para estos, la oración no es una dificultad, sino que les resulta fácil y aman hacerla, sienten alivio de sus preocupaciones. El imán Ahmad y An-Nasai transmitieron que Anás dijo: La oración es un motivo de alegría. Y en el Musnad se menciona que el mensajero de Alá dijo: Oh Bilal, tráenos paz llamando a la oración. Transmitido por Ahmad y Abu Daud. El profeta dijo en una oportunidad: Si hubiese un río junto a la puerta de sus casas, donde se bañasen 5 veces por día, ¿les quedaría algo de suciedad? Así son las 5 oraciones con las que Alá va borrando las faltas. Transmitido por Al-Bukhari y Muslim. El perjuicio de descuidar la oración. Muchas personas han olvidado lo grandioso de la oración, o no la tienen en cuenta y se dedican a resolver solamente los problemas mundanos, desvalorizando lo trascendente y dejando de lado la morada eterna. Alá asevera: Le sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus pasiones y terminaron descarriándose. Otros oran, pero es clara la ausencia del profundo sentido de la oración en las acciones de la vida diaria. De esta forma, orar se convierte en un acto costumbrista, una imagen para los otros, de un ser que se vacía de verdadera espiritualidad y sentimientos. Este tipo de oración predispone para distraerse en lo mundano y empobrecer los actos de la vida diaria. ¿Qué queda después de rezar? La nada. Las palabras serán obscenas, la comida no será un acto de amor, y se comportarán en forma inmoral,
cometiendo faltas permanentemente. Es posible que alguno se pregunte, ¿acaso Alá no dice? Ciertamente, la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. ¿Dónde quedamos nosotros con respecto a esta aleya? Si no entendemos que es más importante ser que parecer, terminaremos haciendo oraciones que no dejarán huellas para cambiar nuestras vidas. Virtudes de la oración. En el Islam, la oración es el camino por el cual conseguimos una ascensión espiritual, ya que el creyente se eleva junto a su espíritu toda vez que la realiza. Deja de lado lo material y se transporta al mundo de la pureza, donde todo es felicidad, tranquilidad y paz interior. Todos los profetas encontraron en la oración su refugio. El amado de Alá, Muhammad, fue un cabal ejemplo. Toda vez que le acontecía un revés, se ponía a orar. La oración es el alimento del alma. Con ella, el espíritu se llena de matices. Es súplica, elogio, sometimiento y lágrimas sinceras. Es esperanza y humildad ante la grandeza de Alá. Es una forma de acercarse al Creador y sentir cuánto lo necesitamos. Es reconocer su señorío y divinidad. Es el refugio del musulmán, el placer del creyente, el bálsamo curativo, la medicina ideal. El mejor medio que nos conduce a la piedad y al éxito. Porque genera en la conciencia una verdadera fuerza espiritual, arraigando la fe y ayudándonos a conducirnos con certeza entre el bien y el mal. La oración es la muestra del amor a Alá que anida en el creyente. Lo contiene en cuerpo y espíritu, y a la vez guarda sabiduría, secretos y beneficios para el que la efectúe plenamente. Las oraciones que Alá estableció como obligatorias son 5. Quien realice correctamente la ablución, luego rece en el horario establecido, llevando a cabo sus movimientos con concentración, mantendrá un pacto con Alá para que le perdone sus faltas. El imán Abu Daud transmitió lo que dijo el mensajero de Alá. El castigo divino por abandonar la oración. Ningún musulmán puede desconocer la importancia de la oración en la legislación islámica. Es la columna del Islam, la diferencia entre creer y no creer. El mensajero de Alá dijo: La diferencia entre un hombre creyente y un no creyente es abandonar la oración. Y dijo: La diferencia entre la incredulidad y la fe es abandonar la oración. Por ello, no debemos extrañarnos que Alá amenace con castigar a quienes abandonen la oración o la desvaloricen. Cuando en el infierno se le pregunte a la gente por qué merecieron el castigo de estar ahí, dirán: No nos contábamos entre los orantes. Y dice Alá en otra aleya: Ay de los que oran. Estos son los que demoran la oración y la realizan fuera de su horario sin motivo. El mensajero de Alá dijo:
Quien observe la oración, ella será luz, una prueba de fe y salvación en el día del juicio. Quien no cuide su oración, ella no será luz, ni una prueba de fe, ni salvación. Y el día del juicio estará junto a Karún, Faraón, Hamán y Ubay bin Jalaf. Ibn al-Qaim dijo al respecto: Este hadiz es uno de los milagros proféticos que indican los dones de nuestro mensajero Muhammad. Quien abandona la oración es porque lo tiene ocupado su dinero, su reino, su poder o su comercio. Quien descuide la oración por estar ocupado con su dinero estará con Karún, quien era un incrédulo y uno de los más ricos de la época de Moisés. Quien la descuide por su reino estará con el faraón. Quien lo haga por estar ocupado con su poder se reunirá en el castigo con Hamán, quien era la mano derecha del faraón. Quien la descuide por su comercio se reunirá con Ubay bin Jalaf, que era un idólatra adinerado de la tribu de Quraysh. Alá nos abre el corazón hacia la oración. Nuestro espíritu se ilumina y se regocija. Todo musulmán sabe que la oración tiene pilares, deberes y una conducta propia que se deben llevar a cabo. De este modo, la pureza del cuerpo es la recompensa del alma. Ahmad y otros transmitieron un hadiz que dice: El peor de los ladrones es aquel que roba en su oración, es decir, que no la efectúa como corresponde. Transmitieron Ahmad, Abu Daud y An-Nasai. Hay orantes que concluyen la oración y solo se les registró un cuarto o un quinto de la misma, hasta llegar a un décimo. La importancia de la concentración en la oración. Alá elogia a los creyentes que rezan correctamente diciendo: Por cierto que triunfarán los creyentes que observan sus oraciones con sumisión. Ibn Kasir, que Alá lo guarde en su misericordia, opinó al respecto: Significa el triunfo y la felicidad. Ibn Rayab dijo: El origen del sometimiento es la suavidad y tranquilidad del corazón. Cuando el corazón se somete, lo hace también el resto del cuerpo. Hudhaifa y Said bin al-Musib narraron que Ibn Abbas opinó acerca de la aleya: que observan sus oraciones con sumisión. Significa temerosos y tranquilos. Al-Hasan, que Alá lo guarde en su misericordia, dijo: El temor en el corazón les hacía bajar la mirada. Ibn Sirin dijo: Bajaban sus miradas y la dirigían al lugar donde harían la prosternación. Muslim bin Yasar estaba haciendo la oración en una mezquita de Bosrah y uno de los muros se derrumbó. La gente del mercado se asustó por el ruido que produjo, pero él culminó la oración sin darse cuenta de lo sucedido. Las primeras generaciones de creyentes nos muestran cómo la oración nos aleja y nos eleva de los problemas terrenales, cuando nos entregamos enteramente a ella. La oración, de esta manera, transportaba al orante a un estado de infinita tranquilidad, paz y alegría interior. El profeta solía decir: La oración me resulta un motivo de alegría. Y en el Musnad se menciona que dijo: Levántate, Bilal, y tráenos paz. Transmitido por Ahmad y An-Nasai y por Ahmad y Abu Daud.
El orante siente la inagotable generosidad del Creador. Cuando dice: Alá es el más grande. Levantando sus manos, está declarando la grandeza de Alá. Cuando pone la mano derecha sobre la izquierda, está sometiéndose a él. El imam Ahmad dijo: Es someterse al poderoso. Cuando hace el ruku, confirma la grandiosidad de Alá. Cuando se prosterna, lo hace por humildad frente a la majestuosidad de Alá. El musulmán vive la oración y de esta forma alcanza el triunfo que Alá le prometió. Alá nunca quebranta una promesa. Usmán narró que el mensajero de Alá dijo: Todo musulmán que al llegar el horario de la oración obligatoria se hace la ablución correctamente y reza con temor, le serán borradas las faltas cometidas, siempre que no sean pecados graves. El verdadero creyente reza dejándose guiar por el ritual. Tiene a Alá en el corazón. Puede dejarlo todo. Es un momento único, pleno de amor y de íntima unidad entre el hombre y su Creador. At-Tabarani y otros transmitieron que quien realiza la oración distraído, esta es enrollada sobre su cabeza como si fuese una prenda de vestir y luego es arrojada sobre su rostro. Que Alá nos proteja de ello. Lamentablemente para algunos, el paso del tiempo les hace endurecer el corazón y se apartan del Islam. Aunque recen, han olvidado el verdadero sentido del acto sagrado que realizan. Ese sentido que nos impide cometer obscenidades, faltas, contaminar la doctrina, que se discrepe con la Sunna o contradecir los principios del Islam. Si realmente rezaran como Alá lo indicó, dejarían de cometer faltas y abandonarían todo lo que se opone a la ley islámica, como matar, caer en la usura, en la fornicación, en el adulterio, en la aceptación de coimas, en el engaño, en la consumición de bebidas alcohólicas o drogas y no respetar los derechos ajenos. En síntesis, rezar bien cura, protege, alivia y eleva. At-Tirmidhi y An-Nasai transmitieron, según narrase Ibn Nufair, que lo primero que la gente perderá es el significado de la concentración y del temor de Alá, al punto de llegar a la mezquita y prácticamente no encontrar a nadie que lo tenga. Alá dice: Observad la oración prescripta, especialmente la oración intermedia, y cumplidla con sometimiento a Alá. También ayuda a concentrarse, mirar el lugar de la prosternación, suyud, poner la mano derecha sobre la izquierda cuando se está de pie, pensar lo que se está diciendo y en la recitación del Corán, si se está detrás del imam, esto genera tranquilidad y atención para no adelantarse en ningún movimiento del imam, para no hacer movimientos de más sin motivo. Estos son algunos medios para hacer mejor la oración como Alá lo estableció y como se transmitió en la Sunna de su mensajero. Debemos venerar a Alá y preocuparnos por hacer bien la oración, pues ella es luz en esta vida y una luz que nos tiene reservada para la otra vida. Quien observe el estilo en que fueron reveladas las aleyas que se refieren a la oración, encontrará que siempre menciona: Observad. Es decir, hacedla, teniendo en cuenta todo lo que la misma implica, la gran responsabilidad individual y el compromiso. La responsabilidad de que quienes nos rodean, como los parientes, hijos y vecinos, aprendan a rezar correctamente. Alá dice: Ordena a tu familia practicar la oración prescripta y sé constante en su cumplimiento. Que Alá nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas de su mensajero.
الفقير إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. La importancia de la oración en la vida del musulmán. Locución: Jorge Puerta, Rodolfo Lagos. Producción: Marcelo Cafaro. Producción general: Dr. Sami Al-Mustawi. Traducido por Sir Han Ali Sánchez. Preparado por el Sheikh Nasser Al-Mokbel, imam de la mezquita del Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas Rey Fahd en Buenos Aires. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط بعنوان أهمية الصلاة. أعد هذه المادة ناصر بن محمد المقبل، إمام المسجد في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين. ترجمها سرحان علي. التدقيق اللغوي والمتابعة الدكتور سامي المشطاوي. تم التسجيل في استوديو الراديو في بونوس آيرس. جزا الله خيرا كل من نشر هذا الشريط أو ساهم في نشره. Fue una realización de R&B Producciones, Buenos Aires, Argentina. Salatul Isha, la oración de la noche. Tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla. Orientarse hacia la Qibla, la Meca, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la Meca, decir en voz alta: Allahu Akbar. Luego pronunciar en voz baja la súplica de apertura o comienzo. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Seguidamente refugiarse en Dios diciendo en voz baja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir سمع الله لمن حمده. y estando incorporado completamente, decir ربنا ولك الحمد. Luego pronunciar Allahu Akbar y realizar as-sujud, la prosternación, sobre 7 partes: ambas manos, ambas rodillas, ambos pies y la cara, incluida la nariz. Y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo الله أكبر. y sentarse. Una vez estando sentado, decir رب اغفر لي. Luego prosternarse nuevamente diciendo الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى. Luego levantarse para la segunda rak'ah diciendo, الله أكبر. luego recitar en voz alta Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Luego recitar en voz alta cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, سمع الله لمن حمده y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y durante la prosternación decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y sentarse. Estando sentado, decir, رب اغفر لي. luego prosternarse nuevamente diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar en voz baja at-tashahhud al-awwal, el primer testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, levantarse para la tercera rak'ah y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir en voz alta. الله أكبر. Ya estando de pie, recitar en voz baja Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, سمع الله لمن حمده. y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y sentarse. Una vez estando sentado, decir, رب اغفر لي. luego prosternarse nuevamente diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. luego levantarse para la cuarta rak'ah, diciendo, الله أكبر. estando de pie, recitar nuevamente y en voz baja Suratul Fatiha, el primer capítulo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-ruku', la inclinación. Estando inclinado completamente, decir 3 veces سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. incorporarse de ar-ruku', la inclinación, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir, سمع الله لمن حمده y estando incorporado completamente, decir. ربنا ولك الحمد. Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y durante la prosternación decir 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo, الله أكبر. y sentarse. Estando sentado, decir, رب اغفر لي. luego prosternarse nuevamente diciendo, الله أكبر. y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente 3 veces, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar, y sentarse. Estando sentado, pronunciar en voz baja at-tashahhud ath-thani, el segundo testimonio de fe. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seguidamente, decir también en voz baja las salutaciones para el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego girar la cabeza hacia el lado derecho, diciendo en voz alta, السلام عليكم ورحمة الله. y luego girar la cabeza hacia el lado izquierdo, diciendo en voz alta nuevamente, السلام عليكم ورحمة الله. La oración es igual para el hombre y para la mujer respecto a la forma de realizarla. El hombre debe cubrir obligatoriamente desde por encima del ombligo hasta por debajo de sus rodillas y sus hombros. Y la mujer debe cubrirse íntegra, excepto su rostro y sus manos. As-salat, la oración, es la comunicación directa entre el creyente y su Creador, y por ello es de suma importancia realizar cada uno de sus pasos con plena y absoluta serenidad, humildad y sumisión. Los horarios de las oraciones obligatorias. Al-Fajr, la oración del alba, desde el inicio del alba hasta antes de la salida del sol. Al-Dhuhr, la oración del mediodía, desde pasado el cenit hasta que la sombra de un objeto alcanza su misma altura. Al-Asr, la oración de la tarde, desde que la sombra de un objeto alcanza su misma altura hasta el comienzo del ocaso. Al-Maghrib, la oración del ocaso, desde la puesta del sol hasta la desaparición total del rojizo del crepúsculo. Al-Isha, la oración de la noche, desde la desaparición total del destello rojizo del crepúsculo hasta la medianoche. قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي